que ya estamos saliendo. ¿Ya? Ya, porque ya es septiembre. Siempre decimos que el grito de independencia, el calor está menos fuerte. Quiere decir que estuvimos a 50. Es grito de independencia y grito de que nos está quemando, ¿verdad? Nos estamos liberando del calor, decimos nosotros, ¿verdad? Oiga, pues mil gracias por atender por tener la atención de agendar la entrevista con nosotros. Mil gracias, Gracias, no de nada. La doctora Franzoni está atendiendo otra entrevista ahorita, entonces la voy a aplicar yo. Perfecto. ¿Okay? ¿Cuál es tu nombre? Recuérdamelo. Claro, Eduardo Tapia. Eduardo Tapia. Usted es Belia Molina, ¿verdad? Así es, con B de Bella. Exactamente. Oiga, ¿qué tipo de organización civil son? ¿Son AC? Sí. AC. AC. Civil no lucrativo. Ok. ¿Me puede decir su cargo dentro de la organización, por favor? Sí, soy la directora general. La directora. ¿Cuándo se formó esta organización? En octubre de 1988. Octubre de 1988. Vamos a cumplir ya 27 años o 28, por ahí andamos cumpliendo estos años. ¿Y desde el inicio trabajan el tema de cuidados? No. ¿Qué trabajaban al principio? Mira, la organización nació al llamado de que en Mexicali se dio un movimiento urbano muy fuerte, que eran las familias pobres tratando de conseguir un lote donde vivir. Entonces se dio un movimiento por la lucha de un terreno y esas familias o esos asentamientos irregulares quedaron en la parroquia donde nacimos. Entonces los sacerdotes, que eran unos misioneros norteamericanos, nos pidieron el apoyo a algunos jóvenes para atender este tipo de demanda, que había servicios de vivienda, y fue así como nació la organización ante un movimiento urbano popular. Luego después entramos a lo que fue la lucha por la democracia, todo el movimiento que tuvimos en aquellos tiempos de alianza cívica y todo esto. Luego nos dimos cuenta que las familias a las que estábamos acompañando, si bien habían resuelto los problemas de lote y de servicios públicos, empezaban a surgir nuevas inéditas relaciones, como el que la mujer se incorporara a la oferta de trabajo de la industria maquiladora. Entonces estuvimos trabajando todas las implicaciones que tenía que las mujeres estuvieran trabajando en horarios muy particulares que tiene la industria maquiladora, y los impactos que tuvo en la conformación de las familias una vez que la mujer salió de la casa, y bueno, los hijos, el marido, las relaciones de pareja. Entonces empezamos a trabajar ya una línea de desarrollo humano para atender ya las necesidades relacionales que tenían las familias, y ahí es a partir de donde hemos llegado. Hicimos un trabajo muy fuerte con los niños, a propósito que eran colonias llenas de niños. Estos niños ya son personas adultas casadas ahora, y estamos retomando con ellos nuevos temas que ya son más de cómo ser padres o cómo trabajar las relaciones con los hijos, y así nos fuimos yendo. ¿Cómo llegamos al tema de los cuidados? Ajá. No sé si estás preguntando, ya me estoy pasando de lo que tú párame cuando quieras, No, adelante. Esto es como un mapeo general de la trayectoria de su organización, está muy bien. Ok. Si bien nosotros empezamos a trabajar con niños, los niños crecieron, luego trabajamos con niños y adolescentes, crecieron, entonces trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando estábamos con adolescentes y jóvenes, trabajamos un programa de salud sexual y reproductiva. Conoces el problema de salud pública, que son los embarazos en adolescentes. Entonces empezamos a trabajar un programa con las adolescentes embarazadas. Disculpe, o con niños muy... Perdón, ¿me da un segundito, por favor? Porque está sonando el celular de la... Mil gracias. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién habla, perdón? Disculpe, estoy en una entrevista de trabajo, no la puedo atender. No hay problema. Sí, es que era el teléfono de la doctora. Ajá, perdón, me estaba diciendo.
Sí, te digo que empezamos a trabajar, o por lo menos proyectamos un trabajo para atender a las adolescentes embarazadas o con niños o madres muy adolescentes, un programa que le llamamos Mamás Morritas, que son las morritas, las niñas. Pero fíjate que es un programa que no funcionó, y cosa curiosa, no funcionó porque las adolescentes no tienen ningún problema. Quienes tenían el problema eran las mamás, las abuelas. ¿Por qué? O sea, porque ellas eran las que cuidaban a los hijos. Y las niñas no se hacían propio de o sea, no apropiaban el problema. No, estaban embarazadas, y al contrario, qué a gusto, ya no voy a la escuela porque estoy embarazada. Y entonces no se daban cuenta de lo que significaba ser una madre adolescente. Entonces no nos dimos cuenta que quien estaba asumiendo la responsabilidad de ese cuidado eran las mamás, las abuelas, muy jóvenes. Aquello de que las abuelas es la viejita ya es pasado de moda. Las abuelas pueden ser hasta de 30, 40 años, sí. Un nuevo fenómeno también, abuelas muy jóvenes. Entonces el programa lo redirigimos a trabajar con las abuelas, porque ellas iban a ser las madres maestras, o sea, las mamás que iban a ayudar a sus hijas a que enfrentaran el problema del embarazo o de un niño a muy temprana edad. Ahí fue como empezamos a trabajar con las mujeres adultas mayores. Entonces hicimos un programa sobre las madres cuidadoras de nietos, porque entonces nos dimos cuenta que es muy serio ese problema. La mayoría de las abuelas están cuidando a los nietos. Dado este fenómeno que te hablaba, de que la mujer está saliendo a trabajar fuera de la casa, ¿quién está cuidando a los hijos? Y nos damos cuenta que un número muy importante de ellos son las abuelas. Entonces tuvimos un programa de abuelas cuidadoras de nietos, y el programa estaba dirigido a todas las abuelas que estaban convirtiéndose en cuidadoras, pero no de enfermedades, sino de nietos. Cuando empezamos a trabajar con ellas, un problema que surgió fue que muchas de las mujeres eran asiduas a los casinos, estaban jugando en los casinos, y nosotros hicimos un análisis porque sabíamos que la Asociación Americana de Psicología no lo considera una adicción, sino un juego patológico. Entonces nos fuimos por el lado del juego patológico para saber por qué estaban jugando en los casinos, y elaboramos un cuadrante en donde dijimos que la mayoría de las mujeres que estaban en los casinos tenían que ver con el grado de satisfacción que tenían con su vida siendo cuidadoras. Nido vacío, pensionadas o jubiladas, separadas, divorciadas, viudas. Entonces nos dimos cuenta que las mujeres adultas mayores son un grupo etario, un grupo que no ha sido atendido desde esa perspectiva. Como que siempre que se habla de las mujeres adultas mayores o de las personas mayores, las ponen más a hacer cosas, más a hacer baile de salón, manualidades, o sea, infantilizan las necesidades de las mujeres adultas. Entonces fue cuando nosotros dijimos que queríamos hacer un programa permanente con las mujeres adultas mayores, y creamos un programa que retomamos el nombre de un programa español que se llama Tiempo Propio, que es que las mujeres tuvieran su propio tiempo, y así fue como se hizo un programa ya no eventual o un programa, sino un programa permanente de la organización. Y ahí fue donde surgió algo que cuando nosotros nos preguntan, y que yo difiero mucho, mi organización difiere mucho del resto de las otras, es que nos preguntan si nuestras mujeres están enfermos, y nosotros les respondemos: nuestras mujeres han cuidado, están cuidando y van a cuidar. O sea, las mujeres adultas mayores han cuidado en alguna etapa de su vida, están cuidando en este momento, o en un futuro les va a tocar cuidarla. Entonces nosotros vemos el problema como no estar cuidando ahorita un enfermo, sino que a ese grupo de edad le va a corresponder, por pasado, por presente y por futuro, cuidar enfermos. Entonces hicimos como un diagnóstico estadístico de a quién han cuidado, cuánto tiempo lo han cuidado, de qué lo han cuidado y qué grado de parentesco tenían con las personas que están cuidando. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que habían rebasado a las mujeres aquello de cuidar familia, sino que las mujeres habían empezado a cuidar a suegras, a cuñadas, a hermanos, a cuñados, y más todavía grave, una capacidad de cuidar a personas que ni siquiera son de la familia, sino de la comunidad, ya sea por empatía con los vecinos o por alguna tarea religiosa dentro de los grupos religiosos. Parece ser que la Iglesia ha tomado un pastel de la pastoral de la salud, en donde
apoyen a personas enfermas, pero curiosamente esta pastoral de la salud está integrada en su mayoría por mujeres y la mayoría mujeres adultas mayores. Entonces, hacia ahí nos vamos, que el programa de cuidados es más serio. Así fue como llegamos nosotros al tema de los cuidados. Ok, entonces, si entiendo bien, ustedes todo esto empezó porque ustedes tenían la preocupación de ver los embarazos no planeados en los adolescentes, ¿verdad? Todo esto empezó de ahí, a raíz de ahí, y esto se dieron cuenta tarde o temprano que no eran las mamás en realidad las jóvenes las del problema, porque ni siquiera lo veían como un problema, sino de las abuelitas que tenían que cuidar al bebé. ¿Ok? Y acuérdate que no son abuelitas, acuérdate que no son abuelitas, estás hablando de abuelas hasta de 40 años. Oh, no, excelente, no, sí. Ese es un fenómeno muy interesante. Sí, de hecho sí, es un fenómeno súper interesante. Sí, de hecho sí. Y entonces, esta situación con esas personas que ya eran abuelas, ya sea a una edad mayor o a mediana edad, a temprana edad, que detectaron ustedes la necesidad de atender, de ayudarles con esto de la crianza del niño. Y estoy recorriendo, perdón, lo que me está diciendo para ver si lo entendí bien. Después de esto, ustedes detectaron un problema que se relaciona con los casinos. Ahí ya no entendí bien. Ok, sí, a lo mejor tendría que explicarte más el cuadrante. ¿Qué es el cuadrante? Perdón, ¿qué es el cuadrante? 4, un vértice, 2, 4, Sí, como un plano cartesiano. Pero exacto. Ustedes, pero ¿cómo es una metodología que ustedes tienen? Sí, nosotros hicimos un proyecto para trabajar con las mujeres en los casinos con el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, lo que nosotros no estábamos satisfechos es que dijeran que las mujeres en los casinos eran adictas, como que era un problema de adicción y que tenía que ser tratado como un problema de adicción. Pero perdón. Nosotros dijimos... Okay, sí, pero perdón, ¿cómo brincamos de lo de la ayuda a las madres, a las abuelitas, a lo del casino? Cuando nosotros tratamos de encontrar una explicación de por qué no era una adicción, encontramos que más bien era un nivel de satisfacción por las tareas que ellas están haciendo en casa, y una de ellas era cuidar nietos y cuidar enfermos. Cuando la mujer adulta mayor, lo único que le da sentido a la mujer es su papel de cuidadora, ya no hay hijos, ya no hay esposo, ¿qué es de su vida? Si toda la vida le dijeron que tenía que cuidar a alguien. Entonces ella llega en un momento en que si no tengo a nadie a quien cuidar, mi vida ya no tiene sentido, y eso es lo que lo llevaba a ir al casino. Entonces las mujeres tenían que entender que ellas eran mujeres independientemente de la tarea reproductiva. Claro. Entonces la mujer que no va al casino es la mujer que encontró nietos que cuidar. O la mujer, si no tengo nietos que cuidar, me voy al casino. O porque me dan mis nietos a cuidar, porque me dan a los enfermos que cuidar, yo voy a irme al casino a jugar. Todas las razones por que las mujeres asistían al casino era porque estaba relacionado con su tarea reproductiva de cuidadora. Y si ya no tiene sentido la tarea de cuidadora, me voy entonces a jugar. O porque me cargan mucho la tarea cuidadora, me estoy yendo a jugar también. Adelante. Estoy en una conferencia, ya sabes, ¿verdad? Ahí están las cafeteras. Gracias. O sea, por una u otra vía, les encantaba ir al casino. Era el medio para liberar frustración de una u otra forma. Así es. Por ejemplo, un cuadrante decía que había mujeres que eran proveedoras, cuidadoras de nietos, y se sentían muy satisfechas con ello. De alguna manera hay armonía en ellas. Pero había otro cuadrante en donde eran cuidadoras de nietos, proveedoras, pero no estaban satisfechas y estaban de alguna manera insatisfechas, es la palabra. La otra es que se niegan a hacer todo eso y se empiezan a violentar las relaciones con la familia, y la salida es el casino. ¿Saben qué? Me voy a gastar el dinero, yo gasto el dinero en lo que quiero, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, yo ya no tengo por qué andar cuidando a nadie. Ese grado de frustración, pero que llegaba incluso a romper relaciones con las personas. Entonces, el cuarto cuadrante, que era el cuadrante que nosotros reconocíamos como sano, era el cuadrante en donde ella podía decir, sí cuido nietos, sí quiero y sí puedo.
Era el cuadrante. Entonces, esta mujer no tiene que buscar ir al casino, porque ella va a administrar su tiempo, no va a haber frustración, es capaz de tener relaciones asertivas con su familia, y este cuadrante era el menos riesgoso, menos vulnerable para que la mujer cayera a la adicción en el casino. Qué bárbaro, es un brinco muy grande, pues está muy interesante. Solamente así pudimos justificar que a la mujer, porque cuando a la mujer se le ponía como adicta al casino, se le violentaba doblemente, pues, porque aparte de que iba al casino todavía se le acusaba, cuando la situación de ella no es lo mismo que una adicción a las sustancias. Por eso nos dimos a la tarea de entender todo eso, y todo recae en su papel de reproductor, pues, de cuidadora. Oiga, entonces, cuando en 1988, cuando ustedes fundaron esta organización, ¿qué actividades realizaban en ese momento, me dijo? Cuando recién entramos a la organización era acompañar a las familias en esta consecución de lote. Llegaban a invadir terrenos, y entonces los niños estaban deshidratados, no había escuelas, tú puedes imaginarte una invasión. ¿Quién llegaba a invadir terrenos, perdón? ¿Cómo? ¿Quién llegaba a invadir terrenos? Era un movimiento urbano por líderes sociales. Por ahí el gobernador en ese momento acuñó una frase que decía: un lote para cada familia humilde, y pues se la tomaron y todos empezaron a invadir terrenos. Hubo violencia policíaca, hubo incendios en las casas. Era una problemática de acompañar a toda la comunidad en la consecución de un lote y los servicios públicos que necesitaban para ello. También los acompañamos a tener lo más pronto posible centros comunitarios o escuelas. Trabajamos muchos con los hermanos maristas, con el INEA, que es Educación para Adultos. Estábamos tratando de que esas comunidades se consolidaran en ese nivel de vulnerabilidad que tenían. Oiga, ¿y qué acciones puntuales hacían ustedes para eso? ¿Ustedes daban talleres, daban capacitaciones, daban fondos, bajaban fondos, o qué hacían? No, nosotros nunca hemos sido una organización asistencial. Nuestro trabajo siempre ha sido educativo. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos es que siempre deberemos de habilitar los recursos personales de la comunidad. Nosotros creemos que la comunidad puede, solamente hace falta activar sus recursos personales. Claro. Entonces, todos nuestros proyectos no son educativos de decirle lo que tienen que hacer, sino cómo ellos puedan de alguna manera hacer las cosas por sí mismos. Entonces, sí son talleres, son cursos, pero van acompañados de todo un proceso de adquisición de recursos personales que les permitan a ellos a enfrentar las situaciones que están viviendo. Nunca hemos regalado nada, nunca hemos dado nada, y el capital social que tenemos es muy grande, porque la gente ha creído y entendido que venir a EDUCEP hace que sean mejores personas y que puedan resolver ellos mismos sus problemas. En todo caso, haríamos gestoría. Hicimos mucha gestoría en ese tiempo para que ellos pudieran, pero no era la gestoría de lo hago por ti, sino la gestoría de aprende a hacer tu trámite, aprende a organizarte para hacer la consecución de los servicios. Te cuento una anécdota. Claro. Vamos a ir a pagar el agua, el recibo del agua. Hay que ir todas juntas. Se juntaban 10, 15 mujeres con todos sus niños, se iban al gobierno a pagar el agua. El gobierno les decía: ¿qué necesitan? ¿Por qué vienen todas juntas? Venimos a pagar el agua. ¿No la quieren pagar? Está bien, les damos un plazo. No, venimos a pagarla. ¿Pero por qué vienen tantas? Todos nos juntamos para venir a pagar el agua. O sea, el gobierno ya de alguna manera se daba cuenta que la comunidad organizada hasta les decía: ¿qué quieren? ¿Quieren no pagarla? Está bien, les damos un descuento. No, venimos a pagar el agua. Esto es, tomaron tal poder de gestoría que ya nomás las miraban juntas y se asustaban, ¿no? Porque decía, algo vienen a pedir, porque pedían servicios, pedían escuela, pedían un lote, pedían material, se quemaba una casa. La gestoría fue una de las tareas muy importantes en esa primera etapa de nosotros, cuando las colonias o eran invasiones o estaban formándose ya como colonias, instalándose con servicios públicos, pues. Esta anécdota que me cuenta, ¿de dónde es? De Mexicali. De Mexicali. De la colonia Solidaridad, así lo hicieron las señoras. Otra cosa que te puedo decir, uno de los lotes donde les querían dar los terrenos quedó cerca de un basurero muy grande. Ellos dijeron que no, que querían que la reubicaran y todo eso. Y finalmente fue el presidente municipal y lo secuestraron. Y era secuestrarlo. No se vaya, se va a ir hasta que se quede aquí por lo menos 2 o 3 horas frente al basurero para que vea cómo huele a tales horas con el calor del sol. Imagínate, 50 grados un basurero.
obviamente toda la prensa esperando a ver qué estaba sucediendo, si el presidente municipal se iba a ir o no. Decimos secuestrar en términos de no se va, y no se va, y no se va, y no se va hasta que se esté las horas que estamos. Porque si usted más viene y ve, o sea, había un tal nivel de organización que la gente participaba, entendió que si no se unían no iba a haber ese tipo de beneficios. En ese momento todo era la vivienda, su terreno, los servicios y todo esto. Pero la solidaridad que se creó fue muy buena. Oiga, y todo esto fue a raíz de su intervención, de su filosofía. Yo la encuentro con la analogía de no le regales un pez al pescador, enséñale a pescar. Sí, y nosotros también, nosotros les decimos, tú te preguntas, no le des un pez, enséñale a pescar, pero también pregúntale por qué no tienes un pez. Porque no nomás es asistencial, sino también es cuestionar las estructuras injustas en las que ellos están viviendo, especialmente las políticas, las culturales o las religiosas. ¿Qué formación tiene usted, perdón? Sociólogo. Okay. Sociólogo. ¿Es únicamente licenciatura o tiene posgrados? Tengo una maestría en desarrollo humano por la Ibero. Órale, oiga, y cuando iniciaron trabajo en el 88, ¿cuántas personas eran? Éramos un grupo de por lo menos 10, como yo era muy de la parroquia con estos misioneros, unos misioneros muy amplios, muy grandes, y yo estaba estudiando sociología. Él me pidió ayuda, el padre me pidió ayuda y me dijo que le rebasaba todo este movimiento urbano popular. Entonces yo invité a mis compañeros de la universidad a que fuéramos a hacer algo. A ellos les interesaba mucho el movimiento urbano popular, a mí me gustaba más el desarrollo humano, la gente, desde el punto de vista de iglesia, e hicimos una sinergia muy buena, los sociólogos políticos y la socióloga religiosa, ¿verdad? Hicimos una sinergia y fue como nació la organización para apoyarle al padre. Nunca hemos sido un grupo muy grande, porque nunca hemos tenido para pagar una nómina. Exacto. ¿Ustedes de dónde adquirieron su financiamiento inicial? ¿Quién lo puso para constituirse? Básicamente los misioneros oblatos de María Inmaculada, que son unos religiosos que estaban aquí en estas colonias. Entonces ellos, el padre fundador, que fue el padre Patricio Thompson, él fue el primeramente encargado de proveer a la organización de los recursos necesarios para trabajar. Ah, ok. Y esto era a través de, por ejemplo, esto era que a través, me lo imagino que a través de la limosna también les daban... Son congregaciones internacionales. Entonces tienen fondos de apoyo a proyectos paralelos al trabajo que ellos hacen como religiosos. Okay. Porque nosotros nunca hemos sido un grupo religioso ni de proselitismo religioso. A ellos les quedaba muy claro que éramos una organización civil y los fondos venían de un programa que ellos tenían para proyectos paralelos que fortalecían o convergen con los programas que ellos tienen de religioso. Ok. Oiga, y después de esto viene lo de la cuestión de la democracia, si no me equivoco, ¿es el siguiente brinco? A todos nos embriagó esa posibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Primero era lo de los lotes, la invasión de lotes, dar la gestoría, asesorarlos para que ellos mismos se volvieran sus propios gestores. Con todas estas actividades que ustedes me dicen, a ver, aquí antes de pasar a la siguiente pregunta, me viene a la mente algo curioso. Ustedes llegaban, ¿y en qué consistía esta asesoría que ustedes daban? ¿Qué eran? ¿Eran pláticas? Sí, básicamente nosotros tenemos las modalidades de taller, las modalidades de curso. A lo mejor lo que va a ser diferente es el grado de compromiso que tienen todos los agentes educativos para trabajar con las personas. Nosotros siempre hemos creído que hay que ser creíbles para la gente, para que la comunidad nos crea, tiene que creer en nosotros. Podemos decirte que tenemos animadores que tienen los 30 años con nosotros, o sea, que han estado en las comunidades, que los ayudamos en algún momento a conseguir su lote y hoy todavía siguen siendo parte de la organización. Si tú me preguntaras cuál es la fuerza de nuestra organización, yo te diría que es el capital social. Creo que tenemos el capital social más grande de cualquier organización aquí en Mexicali. Somos capaces, por decirte un ejemplo, en algún momento Walmart nos llamó para decirnos que necesitaba 100 niños para entregar 20 bicicletas y no había ninguna organización que pudiera convocar a 100 niños. Nosotros teníamos un padrón de 250 niños trabajando en comunidad. Entonces eso nos daba a nosotros decir que hacíamos un mapeo de colonias, comunidades,
animadores, y creo que esa ha sido la fuerza siempre de nosotros. Hemos tenido la capacidad de que la comunidad confíe en lo que viene de nuestra organización, porque a través de los años se han dado cuenta que no nos hemos ido. Por ponerte un ejemplo, teníamos talleres infantiles, un éxito tremendo, trabajando con niños de derechos humanos, y paralelamente el DIF andaba por ahí, y el DIF hacía talleres infantiles a un lado de donde estábamos nosotros, pues. Decíamos, ¿qué te pasa, DIF? ¿Por qué nos andas persiguiendo? Vete a otras colonias donde hagas otras cosas más importantes. De hecho, rifaban bicicletas para que fueran los talleres con ellos, y nosotros le decíamos a los niños, córranle, vayan por la bicicleta y luego vuelven, ¿no? Decirte de esa manera como el capital es muy envidiable, pues, que tenemos nosotros. Eso lo sabe la gente en Mexicali, que tenemos un capital social muy grande de 30 años. Wow, ok. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí no la ves, un poco más para acá. Ah, ok. Hola. Eres Belia, ¿no? Belia, sí. Doble de Bella. Hola, mucho gusto. Yo soy Josefina Franzoni, la que te ha dado mucha lata. Te agradezco mucho tu ayuda. No sabes que te lo agradezco infinitamente, porque para nosotros es muy importante. Esta investigación se nutre de lo que ustedes nos aportan como organizaciones. Entonces, te agradezco mucho tu ayuda. Sí, y yo especialmente, Josefina, quiero pedirte disculpas. Te platiqué en algún correo que tengo a mi hijo enfermo. Sí, tiene un problema de depresión muy serio y un trastorno de personalidad borderline. Entonces necesito estarlo cuidando permanentemente. Sí. Y el representante legal también es mi esposo, porque aquí no tenemos mucho con qué pagar. Entonces esta enfermedad de mi hijo nos ha tenido trabajando en un nivel muy bajo para poder permanecer en los programas. Y entonces a veces leo correos y no puedo contestar o no puedo ver, traigo la cabeza por otro lado, ¿no? Sí, no te preocupes, con más razón te agradezco el esfuerzo y el tiempo. Sí, y ahorita que mi compañero te dé todos mis datos en lo que te pueda ayudar y en lo que te pueda servir, estoy a tus órdenes. Gracias, eres muy amable, Josefina. Okay. Y una disculpa por haber tardado tanto en contestarme. No, al contrario, mira, lo bueno es que ya nos contestaste. Sí, aquí estoy. Muy bien. Bueno, ya me voy a una entrevista y regreso. Me dio gusto. Venga, muchas gracias, Gracias. Bueno, ahorita vengo, querido. Sí, claro. Okay, ajá, y entonces, Belia, las pláticas, es que yo sigo curioso con lo de las pláticas. ¿Cuánto duraban? Presto esto. Gracias. No, coma, yo ya comí, de verdad. ¿Y qué comiste? Comí carne ahorita, algo que me mandó mi mamá. ¿Sí, seguro? Sí, de veras. Sí, gracias. Las pláticas, ¿cuánto duraban? ¿Las iban a darles a ustedes al principio? Casi siempre nosotros hacemos lo que llamamos programaciones. En esta programación manejamos el método acción-reflexión, acción reflexionada. Entonces siempre... ok. Lo voy a apuntar. Lo apunto. Ajá. El método acción-reflexión, acción reflexionada, que son los métodos de análisis de la realidad. Entonces, el método creo que es el éxito de los programas. La gente sabía que las programaciones tenían mucho que ver con ellos, y los temas que dábamos iluminaban la vida. El método dice que el método comienza con la acción. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás viviendo? Platícame de tu vida. Y luego, obviamente, dirigido. Las preguntas que hacíamos tenían que ver con el tema que queríamos abordar. Y luego las reflexiones, ya la iluminación educativa a propósito del tema que nosotros queríamos dar. Por decirte algo, si nosotros decíamos que el tema era la violencia intrafamiliar, nosotros comenzamos con una acción que dice, ¿sabes tú de familias que tienen violencia en la colonia? ¿A qué crees tú que se deba este tipo de violencia? ¿Tendrán algún tipo de culpa las mujeres? ¿O hay otros elementos que no estén presentes? Entonces empieza con que ellas platiquen la vida, y luego ya entramos. La violencia es una situación, y otra cosa muy importante que nosotros tenemos y que hace que nuestro capital sea fuerte: no hay una moral, somos amorales, somos
que decimos las 3 cosas que tenemos de los sentimientos, no somos culpables, somos parte de la situación. Entonces las personas tienen la confianza de platicar porque saben que ahí no se les va a cuestionar, no se les va a juzgar, no se les va a discriminar. Entonces las mujeres, los niños hablan y luego hablamos sobre lo que es la violencia, qué es la violencia, cómo se ejerce, cuáles son los tipos de violencia, qué es lo que provoca la violencia, y vamos al tercer paso, que es la acción reflexionada, que es cómo puedo evitarla, cómo puedo ayudar a los demás, qué es lo que se puede hacer. Entonces, en una sola programación hay acción, o sea, platícame cómo está el problema, la reflexión, donde queremos poner la iluminación, y